suficientes, y vuelvo a insistir, suficientes para responder ante el desafío soberanista, porque ni tienen locales, ni tienen papeletas, ni tienen urnas, no se atreven a firmar nada porque no se atreven a firmar nada, porque ya saben que algunos otros políticos ya han sido inhabilitados. Bienvenido, Diego Sánchez de la Cruz. Ahora vamos a hablar de esos ataques, de esas críticas que está recibiendo el rey. Maripau. Bueno, a mí las declaraciones del portavoz del Govern de la Generalitat, del señor Jordi Turull, la verdad es que me tienen muy loca hoy, porque yo, no sé, es la primera vez que veo a un alto cargo, nada menos que es, en fin, es el portavoz, no está mal, anunciar alegremente que está orgulloso y se siente honrado de cometer un delito. O sea, aquí tenemos a un abogado y la verdad es alucinante. Porque, esto es muy habitual, Marcos. O sea, no, este señor está orgulloso. Sobre todo, esto en otro país intervenía la fiscalía inmediatamente y se la habría detenido. Es que lo ha anunciado, es apología. Al final es una apología de un delito, ¿no? Es genial. O sea, yo voy a atracar mañana un banco, pero me siento honrada y orgullosa de atracar. Y ahora dirán, ¿pero cómo puede comparar el independentismo con atracar un banco? Bueno, es que estamos hablando de delitos, por eso pongo ese ejemplo, porque estamos hablando de delitos. Pues esa era la afirmación. En unos momentos vamos a volver a recuperar esa declaración de Turull en la que dice, no, sí, yo lo firmo, ustedes buscan un responsable, pues aquí estoy yo. Diego. Bueno, una de las cosas que también habíamos planteado para tocar esta noche aquí en el programa, Carlos, era el tipo de mensajes que han estado lanzando Turull y sus secuaces en las últimas semanas. Y es bastante triste que después de un atentado horrible, que lo que nos debería habernos hecho es unirnos a todos, y si acaso ha habido fallos, que desde luego que los ha habido en materia de prevención, analizarlos fríamente y ver lo que puede salir bien, y no subirnos al carro de unas excusas peregrinas que no tienen ni pies ni cabeza. Por eso hoy publicábamos una información que a lo que alude es a ese argumento que desde el catalanismo se ha cultivado, se ha permitido, se le ha dado cancha en los últimos días, que tiene que ver con la industria de las armas. Se ha intentado vincular el hecho de que hubiese estos ataques en Barcelona con el hecho de que España sea un país que, entre otras muchísimas cosas, también exporta armas. Yo le quiero recordar a todo el mundo que efectivamente, aunque parece que se nos ha olvidado, en las Ramblas no se actuó con ningún arma, y en Cambrils 3/4 de lo mismo. Vivimos en una situación, en un escenario de terrorismo yihadista con este tipo de células y este tipo de proceder que no requiere, desgraciadamente, no requiere ni siquiera una logística tan compleja. En realidad, una simple furgoneta, como cualquiera de nosotros podemos tener acceso a ella, ya puede ser un elemento de destrucción si se permite que haya elementos radicales en nuestra sociedad y si también no se toman medidas para prevenir. Pues bien, en los últimos días se ha puesto encima de la mesa el hecho de que España es un país exportador de armas, que efectivamente lo es, a pesar de que las armas no tienen nada que ver con ese atentado, y esos mismos parece que quieren callar que estas mismas instituciones que ahora están calentando la diada llevan más de una década financiando y subvencionando la exportación de armas, porque Cataluña durante los últimos años ha vendido millones de euros de armas, no solo a los estados del Golfo, sino a todo el mundo. Estados Unidos es su principal cliente, pero no solo las ha vendido, sino que las ha vendido con la subvención de los mismos políticos que ahora encabezan ese procés y al mismo tiempo culpan al resto del Estado, incluso a la jefatura de Estado, de haber estado involucrados en ese problema que al parecer estaría cebando o otorgando recursos al terrorismo. Son, insisto, excusas, yo diría hasta nauseabundas, que no tienen nada que ver con la realidad del terrorismo que estamos Diego, ¿por qué se ha utilizado? Estamos viendo uno de los titulares: Cataluña ha vendido armas por 20 millones de euros a los países del Golfo. Tú directamente publicabas otra noticia en la que aludías además a que es un sector subvencionado oficialmente por la Generalitat. Sí. ¿Cuenta con mucho dinero esa subvención? Bueno, la subvención, para que te hagas una idea, se ha duplicado si comparamos lo que han sido los últimos 10 años con lo que fueron los años 90. Es decir, ha habido una apuesta clara conforme Cataluña ha ido acercándose a la vía del independentismo que estamos viendo ahora mismo. También ha habido, en el mismo periodo, en la última década comparado con los años 90, un refuerzo de todas esas subvenciones. Es decir, no solo se subvenciona a la industria militar, de la que luego se intenta ligar con los atentados, que ya digo que es una conexión que no existe, pero ya digo que son ellos quienes están jugando a esto, sino que además se ha duplicado el monto de las ayudas. Es decir, por cada euro de subvención que daba la Generalitat a estos sectores, ahora se le dan 2. O por darte otro ejemplo, Carlos, al comienzo de esta crisis se congelaron o se redujeron muchas ayudas en el sector de la seguridad y de la defensa a nivel nacional. Esto no sucedió en Cataluña en los años 2008, 2009, 2010, 2011. En los peores momentos de la crisis se mantenían las ayudas tal y como estaban. De manera que estamos hablando, Carlos, para que te hagas una idea, de 60 millones de euros de subvención a esa industria a la que las mismas fuerzas
revueltas políticas, y los mismos cachorros en las calles están culpando de, bueno, tener algo que ver con el terrorismo. Claro, Insisto, Diego, nada más lejos de la realidad. Por ahí te quiero preguntar, en la manifestación vimos que al rey se le pitó, se le insultó, bueno, tuvo que soportar una vejación importante acusándole precisamente de tener algo que ver en la firma de los contratos de armas. Esta información que tú nos estás narrando, de que la Generalitat, bueno, pues tiene su sector subvencionado, es exactamente eso mismo de lo que se le acusaba al rey. Estaba el señor Puigdemont allí, estaban los miembros de la Generalitat. ¿Por qué al rey se le pitaba por esto? ¿Por qué a Puigdemont exactamente por lo mismo no se le pitaba? Pues ¿por qué no se le pitaba por eso? Efectivamente, yo creo que había distintas razones para los abucheos. Era el jefe de los pitadores. Pero correctamente, allí la parte de la protesta que ha trascendido a los medios era una protesta organizada. Basta con ver las imágenes de lo que eran las calles de Barcelona. El 80% del recorrido de la manifestación tiene un componente civil y bastante neutro. Claro. Otra cosa es los que estaban delante, que todos sabemos quién les llevaban y para qué les llevaban. Pero mira, yo creo, Diego, que estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo intelectual para combatir determinadas ideas que son mentira, ¿no? Toda esta historia de que el rey de España, Felipe VI, que es una persona honorable, resulta que es señalado como un traficante de armas. Esto es un auténtico disparate y una calumnia, y además es que es falso. Pero el tema de las armas, ahora mismo, a la hora que se está emitiendo este programa, seguramente, y Marcos como abogado lo sabe, pues está la policía actuando contra bandas de aluniceros o contra bandas de narcotraficantes. Por supuesto que necesitan armas que han sido fabricadas en España o compradas en España. Necesitan pistolas, necesitan escudos, necesitan bueno, todo tipo de elementos de seguridad. Ahora mismo, a la hora que se emite este programa, tenemos a militares que están en el continente africano, españoles, con cañones, con fragatas, con corbetas, etcétera, combatiendo a los piratas que hay en África. También eso se realiza por parte de democracia, no solo la democracia española. Pero claro, en el asunto, como tú bien sabes, de el rey de España, de Felipe VI, y esos carteles en los que se decía no trafique usted con armas, etcétera, etcétera, hay otro elemento, que es que se ha metido el tema de Arabia Saudí. No, es que Arabia Saudí son los amigos del rey y están haciendo negocios oscuros, y además está Morenés, que era ministro. Todo esto es un conjunto de injurias, desde luego, pero te digo de verdad, y tú lo sabes, puestos a sacar datos, podemos sacar de dónde cobró, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, que ha estado en todo el proceso de apoyo a la independencia, de dónde sacó los 165 millones de euros que le pagaron por llevar una pegatina en la camiseta, porque yo creo que la pegatina que llevaba en la camiseta ponía Qatar Foundation, que lo pagaron unos señores que también eran de Qatar. 35 o 40 millones cada año. Correcto, 165 millones por 5 temporadas, que me parece que en las listas de violación de derechos humanos, estos señores, puestos a hacer estereotipos, también llevan turbante y también hacen cosas bastante feas. Pero eso no se dice, eso no se dijo. Si estiramos la cadena de la hipocresía y del absurdo a los niveles ridículos en los que estamos, las armas que se fabrican en otros lugares de España se hacen con componentes que se fabrican en Cataluña, porque Cataluña es una de las principales industrias de España, los tornillos, las tuercas, los componentes que hacen las armas. Entonces, si yo, empresario catalán, no quiero financiar, o sea, no quiero que haya armas para los terroristas, no puedo vender tuercas y tornillos a una empresa de Albacete o de Toledo que fabrica armas. Estamos locos, estamos locos. Pero bueno, vamos un poco más allá. Es que las armas llevan componentes, tierras raras, tal y cual, de países en conflicto a los que estamos saqueando. Entonces, vamos a renunciar a los componentes electrónicos de las armas, pero también de los móviles, ¿no? Y de la lavadora, y de la nevera, que ella sola sabe cuándo tiene que enfriar y no, ¿no? Y del aire acondicionado que le ponemos... Por favor, que vivimos en un mundo global en el que todo tiene interconexión. Entonces, si quisiéramos renunciar a estar en connivencia con malas personas o personas que cometen delitos o personas que no están de acuerdo con nuestros valores morales, nos volvemos a la cueva. Claro, nos volvemos a la cueva, En vez de infamias, soltamos realidades. Y soltamos realidades de periódico, es decir, las que están confirmadas y contrastadas. Porque si hablamos de financiación, no sé si serán las armas o no, pero uno de los grandes irradiadores del terrorismo yihadista son las mezquitas. Son los mensajes que desde las mezquitas ilegales se predican. Y no soy yo quien lo dijo o quien lo dice, fue el señor Pujol en su momento el que dijo que había que potenciar los lugares de culto y la población musulmana, porque la inmigración hispanoamericana tenía ya acendradas las culturas españolas. ¿Y quién financia esas mezquitas en Cataluña? Es decir,
Vamos a dejar la demagogia de las armas, que como muy bien habéis expuesto aquí es falsa, y vamos a la realidad. Y la realidad es que posiblemente la mecha, si no la pólvora, se haya estado cultivando hace muchos años. Quiero preguntarle a Marcos por estas declaraciones, que las veíamos al inicio del programa. Turull, poniéndose él, literalmente, delante de la supuesta responsabilidad penal de esa firma por la ley del referéndum. Firmar esta ley no es ningún problema, sino un auténtico honor. Pues sale. ¿Qué tendría que hacer? No lo sé. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Gobierno, llamémosle X, a partir de ahora. Bueno, el artículo 155, que está copiado en parte del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, tiene dos diferencias muy claras. En Alemania, este tipo de asunto llevaría a la suspensión o disolución de la comunidad. En España no. En España es la intervención. La intervención siempre que, además de incumplimiento de las leyes, haya un tema de intentos de secesión que afecte a la integridad territorial del Estado. ¿Cómo se hace? Primer paso, requerimiento a la comunidad, alegaciones. Si no le contestan, al Senado. Al Senado el Gobierno le lleva un plan, un proyecto de lo que quieren hacer y lo que no ha hecho el presidente de la comunidad. Entonces, en este caso, lo que está indicando este señor es la inducción al delito de forma absolutamente clara, la apología del delito y, por supuesto, directamente a la secesión. Es decir, que lo que está invocando es que va contra la Constitución española y va a otro régimen que es la secesión. Y a esto, la Fiscalía General del Estado debería dar instrucciones a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que intervenga inmediatamente. Porque cuanto más tiempo dejemos pasar, eso les fortalece a ellos. Respecto de la hipocresía de la que hablaba Martu, que yo estoy de acuerdo en que es absolutamente cierta, dan muestras de ello permanentemente. Es decir, igual que hay hipocresía con el tema de las armas, porque efectivamente Cataluña fabrica algunos componentes y además vende también por su cuenta, como ha quedado acreditado en reportajes periodísticos. Además de eso, el señor Tardá, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha tenido la fantástica y genial idea de decirnos a todos, para que nos enteremos, de que cómo no van a querer salir los catalanes de España. Salen, por entre otras cosas, porque quieren huir de la corrupción. Y eso lo dice un catalán. O sea, vamos a ver. Socio de gobierno. Lo del 3%, que luego se supo que lo del 3 era una tontería porque era mucho más, que se suma al caso del clan Pujol, que tiene a todos sus miembros investigados, antes imputados, Convergencia de Unión, con todas las sedes embargadas, el tema del Palau. Hacen bien en salirse de España para huir de la corrupción, porque a lo mejor se encuentra con que se queda toda ahí cercada, toda para ellos, ¿no? Hombre, me parece una hipocresía verdaderamente. Pujol ha aceptado 4 años de prisión por la ITV. No, pero esa es buena, o sea, abandonar España. Diego, muy rápido, que quiero mostraros unas declaraciones de Ada Colau, porque yo no sé si está confirmado que es cierto o no es cierto, el famoso aviso de la CIA, pero aquí algunos empiezan a saltar corriendo para no tener responsabilidad. Lo vamos a ver ahora. Pero Diego, muy rápido. Sí, no, decía que la mayor de las hipocresías, no se me ocurre mayor hipocresía que la de este y otros muchos señores, que después de poner detrás de unas pancartas contra la islamofobia, que tampoco creo que era el tema de la manifestación, pero que todos estamos contra el odio, y al día siguiente ya están esparciendo la hispanofobia, que es la regla de oro de la política catalana desde hace mucho tiempo. Es decir, parece que hay que decir que no a la islamofobia, al odio al musulmán por el mero hecho de ser musulmán, que yo creo que compartimos todos, y sin embargo parece que la hispanofobia, con eso hay carta libre. Y eso es precisamente lo que se hace con actos como el de la Diada, que hace tiempo que dejando de ser un acto de afirmación regional y se convirtieron en un pilar fundamental de la agenda hispanófoba de la Generalitat de Cataluña. Marcos García Montes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a pedir que vuelva a Miguel Ángel Pérez y quiero que escuchéis, atención, a Ada Colau, porque dice: yo con esto no tengo nada que ver. Atención. Nosotros no hemos tenido nunca conocimiento de este aviso sobre la Rambla, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, hasta esta semana, es decir, hasta con posterioridad al atentado, cuando esto se ha convertido en noticia a través de los medios de comunicación. Nosotros nada que ver. Nosotros nada que ver significa que nadie les habría avisado. Absolutamente nadie, Alfonso. Hombre, a mí me parece que se ha instalado dos observaciones. Primero, se ha instalado una mala costumbre en los últimos días entre determinados políticos que están viendo que determinados acontecimientos juegan en su contra, que es matar al mensajero. Es verdad que es una actitud muy vieja, pero de verdad está absolutamente exacerbada, primero. Y segundo,
yo me pregunto, ante determinadas declaraciones o ataques o acusaciones o insidias, etcétera, 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 que se están haciendo contra personas importantes de este país o instituciones importantes de este país, ¿dónde está la Fiscalía General? Porque hemos visto cómo hace no tanto tiempo, cuando una persona anónima, valga la expresión, ponía determinado tuit y era considerada injuriosa, automáticamente se actuaba de oficio contra esa persona. Pero estamos en una época, en una temporada, en unas semanas de tregua en las que da la sensación de que mejor no hacer nada, y vamos a ver qué es lo que se hace a partir del día 2 de octubre. Pero de aquí al 2 de octubre y al 1 queda mucho tiempo y están ocurriendo cosas muy graves, sí, como estamos viendo el ataque. Aquí estamos hablando de Ada Colau, pero hemos visto varias manifestaciones a lo largo del programa. A un periodista, por supuesto que recojo tu testigo, ya lo había hecho antes, pero recojo tu testigo, Maripau. ¿Cómo no me voy a solidarizar con el periodista y colega nuestro Enrique Hernández, director del Periódico de Cataluña? Porque está publicando una información que como tal es veraz. Y me solidarizo porque Enrique Hernández, como cualquier periodista, sencillamente es depositario del derecho a la información de todos los españoles. Está contando algo que es cierto, que se recibió siendo linchado un informe por las autoridades de la catalanas. CIA. Correcto, se Por recibió eso. un informe de la CIA. Fue vehiculado a través de los Mossos de Escuadra y están diciendo que es mentira, y él está contando la verdad y está siendo linchado, injuriado, calumniado. Estoy viendo cómo le califican de ser poco menos que una especie de Goebbels, un jefe de propaganda. Hombre, Henry, que es un periodista que los que les conocemos, yo le conozco un poco a Henry, he coincidido un poco con él en la cadena COPE, una persona extremadamente prudente y rigurosa en su oficio. ¿Pero de qué estamos hablando? Os leo las declaraciones tal cual que ha hecho Ada Colau. Miguel Ángel, yo no sé si tú le das credibilidad a lo que está diciendo, lo digo porque se han mantenido alguna reunión entre el Ayuntamiento y, entre otras cuestiones, por ejemplo, entre otros organismos, la Policía Nacional. Está tan certificado como el que pasaron la recomendación de que pusiera los volardos. Ella dice: nunca nadie, ni Generalitat, ni Estado, ni ninguna fuerza policial nos lo ha trasladado. La famosa alerta de la CIA. Según ella, nosotros no hemos tenido nunca conocimiento de este posible aviso sobre la Rambla. ¿Esto es así? Bueno, la verdad, Carlos, te voy a dar un dato. Hace apenas una semana contábamos nosotros precisamente en OK Diario pues una cosa muy importante sobre los pisos Ocupa que ha permitido y si no por decir ha fomentado la propia Ada Colau. En una reunión informal algunos miembros de los Mossos de Escuadra le dijeron directamente a Ada Colau que tenía que adoptar medidas urgentes con las casas ocupadas de Barcelona porque había un problema de seguridad. Obviamente no le hizo caso, igual que sucedió con los volardos. Recordamos ese comunicado del Ministerio del Interior. Simplemente mantuvo esos volardos y esas pilonas durante la época de Navidad y luego las retiró diciendo que simplemente esa recomendación del Ministerio del Interior hacía referencia a ese periodo de tiempo. Entonces ahora mismo yo creo que Ada Colau no es un ejemplo y mencionaba hace pocos minutos, ¿no? O sea, una de sus medidas de seguridad nuevas durante la manifestación fue cruzar un autobús en mitad de las calles de Barcelona. O sea, que si esas son las nuevas pilonas móviles del Ayuntamiento de Barcelona... Pobres choferes. Pobres conductores que nos denunciaron precisamente eso, que habían pasado mucho miedo porque si pasaba algo les embestían a ellos. Los datos oficiales del Ayuntamiento de Barcelona lo que nos dicen es que el problema de la ocupación, desde que ha llegado a la alcaldía Ada Colau, no es que haya aumentado o haya repuntado de manera leve, es que ha crecido un 65%. Y estamos hablando de mitad de legislatura, es decir, aún tiene otros 2 años que a este ritmo vamos a acabar la legislatura con más del doble de ocupas en Barcelona que ahora. Y el problema de la ocupación es que no nos lo estamos tomando en serio en España. Es una violación flagrante de la propiedad. No puede ser que a una persona por ocupar un puesto de aparcamiento que no le corresponde, la grúa le lleve el coche en 1 hora y sin embargo por una persona por ocuparnos nuestra casa nos pueda tener fuera de nuestro propio domicilio 1 año destrozándonos la casa, persiguiendo a los jueces, corriendo por platós, como estamos viendo a muchas familias que no encuentran otra salida. Y lo peor de todo es que no solo la ocupación es per se un golpe a la familia que se queda fuera de una casa o al titular que no puede usar el inmueble, es que esta es una solapa también para el menudeo, el narcotráfico, todo tipo de delitos menores y, como estamos viendo ahora, también para los delitos más graves. La casa precisamente lo que decía Miguel Ángel, las casas ocupas en las que se apoyó las 4
4 casas ocupas en las que se apoyó el atentado de Barcelona y de Cambrils. Sí, la Casa de Alcanar, sobre todo, que era una casa ocupa. Hoy mismo salían 2 noticias sobre esto y la policía está advirtiendo. Mallorca, leo la noticia, Mallorca en pie de guerra, la administración, dicen los ciudadanos, está protegiendo más a los ocupas que a los propios vecinos. Se quejaban directamente en Mallorca. Una noticia prácticamente similar aparecía sobre Galicia. Galicia, harta de los ocupas, dice la noticia, más del 80% pide cambiar una ley que les beneficia. Las inmobiliarias, atención, retiran los carteles de se vende o se alquila, los retiran directamente porque en el momento que se ve un cartel de esos entran los ocupas. Y lo que está diciendo la policía es esto mismo que nos estás narrando, Miguel Ángel. Cuidado, ya no solamente es una cuestión de protección de la propiedad privada, es que si esto se corre, si esta noticia empieza a deambular, ¿para qué vas a correr el riesgo de entregar una certificación, un DNI falso para entrar en un alquiler, si lo puedes hacer literalmente colándote en una casa ocupa? Y a partir de ese momento puedes tener el problema de la Casa de Alcanar, por poner un ejemplo. De todas formas, pero no solo de terrorismo, perdona, también mencionaba Diego, el tema del narcotráfico, es decir, es que está siendo un territorio abonado para muchos tipos de delitos. En el centro de Barcelona, el barrio del Raval, está siendo tomado por narcotraficantes que están metiéndose en casas, ocupando casas, y tienen un problema de seguridad ciudadana, pero sí. brutal. Y ocupando casas habitadas. No pueden vivir los vecinos. Porque hasta ahora además, el fenómeno ocupa era esa típica finca que tiene una inmobiliaria, que está en los pisos, todas las promociones esas que hemos visto, promociones de chorizos de chalets abandonados, y entonces se metían allá a vivir las familias y decían, bueno, no tenemos dónde vivir, esto está abandonado. Bueno, es criticable, pero tiene una justificación, ¿no? La casa está vacía, es de una inmobiliaria, yo no tengo mis niños en la calle, me entro con ellos a vivir. Pero es que ese es un fenómeno que ha dado un salto, y estamos en el de señora que se va 15 días a su pueblo a ver a su hermana, y cuando vuelve tiene una banda de narcotraficantes viviendo en su casa en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid. Pero escucha, que tienes dentro chica que sale a dar una vuelta, vuelve y tiene una familia ocupando su vivienda para traficar fundamentalmente, y tiene dentro hasta su perro, que no le han dejado ni sacar el perro. O sea, que es que ya te da miedo irte de vacaciones, y cuando vuelva tendré mi casa o tendré una banda de camellos viviendo en mi casa. Cintia Dianovile, cuéntanos, porque después de decir que la nota era un montaje, los responsables de la Generalitat ha empezado a salir información por todas partes de las relaciones con la CIA. Bueno, y era Puigdemont el que decía que ya nos gustaría tener relación con la CIA, ¿no? Era él. Bien, pues nos dice La Razón: la fluida relación de los Mossos con la CIA reciben cursos en la central de Virginia. Agentes del cuerpo policial catalán han recibido adiestramiento en la sede del servicio de información que tienen en Langley. No es cierto, pues, que la relación con la agencia sea tan inexistente. Como nos decía ayer, por ejemplo, el Mossos Trapero o el consejero de Interior. España recibe decenas de alertas como las de Barcelona. Una de ellas, en la Costa del Sol, provocó un gran despliegue policial y pudo evitarse este ataque. Pues datos sobre esa colaboración, y por cierto, el titular además más representativo no puede ser. La Generalitat mintió al decir que no había una alerta de la CIA sobre el 17A. Claro, disculpa, lo que ocurre, claro, yo viendo esa portada, el titular me parece impecable. La Generalitat mintió al decir que no había una alerta de la CIA sobre el 17A. Pero luego, claro, estamos viendo la foto y aparecen unos responsables políticos dando explicaciones. En otras circunstancias, en lugar de esos responsables políticos dando explicaciones, estaríamos viendo las calles llenas de gente con pancartas exigiendo que cayese el presidente del gobierno, que cayese el consejero y que cayesen todos por ser unos embusteros. No hace falta que diga de a qué partido pertenecerían aquellos que estarían siendo reclamados y puestos en la picota, etcétera. Pero voy a terminar con una cosa solamente. El tema de los pisos ocupa y de las casas ocupa y chalés, que a mí me parece significativo y que se citó aquí en este programa desde el primer momento, desde luego no se citó a humo de pajas. Es decir, los propios Mossos de Escuadra, desde el minuto cero, los Mossos de Escuadra alertaron de que entendían que la célula yihadista de los atentados de Cataluña, aún sin saber el número de efectivos que la componían, podían estar utilizando diversas casas o chalés o masías, etcétera, etcétera, etcétera.
como luego se ha comprobado que efectivamente así ha sido. A mí me parece que hay aquí un problema. No podemos entender que el fenómeno de la ocupación es una cosa pues hippie, muy feliz, todo el mundo aquí componiendo poesías, pintando cuadros en una esquina, un fenómeno cultural, cuando lo que están diciendo las fuerzas de seguridad y le están transmitiendo a nuestros políticos es que puede haber problemas para la seguridad, puede haber gente fabricando drogas sintéticas o traficando con drogas, etcétera, etcétera. Pasa en Cataluña y pasa en otros puntos de España y se le está transmitiendo por parte de la policía y de los Mossos a nuestros políticos y ellos verán lo que hacen, incluidos los de Podemos, naturalmente. Por cada condena de usurpación, que es el delito de la ocupación, hoy tenemos 7 más que antes de la crisis. Por cada condena de ocupación, ahora hay 7. Y esos son los condenados, es decir, la minoría, porque la inmensa mayoría se mueve en la impunidad. Gonzalo. Más que 7 hay 9, 8 y pico. Es decir, es una bestialidad. Yo lo que dice el señor Forn, lo que dice el señor Puigdemont, si ya sé lo que van a decir, si ya sé lo que quieren hacer, si no les exijo nada más porque podemos decir que tiene rabo, tiene tal, araña, y uno lo puede llamar... No, pero eso es un gato, no es un perro ni es un jabalí, es un gato. O sea, que sí sé lo que dicen. Yo creo que debemos de empezar a llamar las cosas por su nombre y alimentar algo que no está nada mal. Y es que a quien comete un delito hay que aplicarle la ley. Y mano dura. El ejemplo que tú has dado, Diego, me ha parecido magnífico. Es decir, si yo dejo el coche en un parking que no es mío, en media hora tengo ya la grúa. Y para eso, menos cambios de la Constitución, y menos, pues a lo mejor hay que plantearse cambiar la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal. No se puede permitir que se esté acusando a las instituciones del Estado de alentar, me da igual que se ponga el no permitir o un atentado terrorista como los 3 tuits que hemos estado viendo ahí. Es decir, eso en cualquier país europeo, en media hora, la Fiscalía General abre diligencias y esa persona... Con la ley española ahora se podría, falta voluntad en la Fiscalía, porque tú sabes que si tú pones un tuit riéndote de la muerte de alguien, te comen vivo a los 10 minutos. Lo ha explicado Alfonso antes muy claramente. Es que ahí quería terminar. Claro. Y en tercer lugar, vamos a ver, en cuanto a las tan manidas responsabilidades políticas, vamos a empezar desde el principio, que es que hace 15 días se cometió un brutal atentado terrorista y estamos viendo aquí, día tras día, el conjunto de dejaciones, mínimo errores que se han producido, y yo aquí no he visto ni una dimisión, ningún cese y ninguna exigencia de responsabilidades, no solo políticas, sino creo que en algunos casos incluso legales. Y eso es lo mínimo que reclama la población. Vamos a ver si en este duelo de versiones que había, la prensa, ¿a quién se está creyendo? ¿Se está creyendo lo que decía el periódico de Cataluña? ¿Se está creyendo eso que confirmó